Estábamos comentando bueno, dando la bienvenida, estábamos diciendo de que hay muchos de vosotros que ya me habíais seguido y que había mucha gente nueva que se había conectado por primera vez ahora, ¿no? A todos, pues, gracias y bienvenidos. Si estás aquí, seguramente es porque te gusta leer, te encanta escribir a lo mejor, o has sentido la curiosidad por hacer ese escrito, esas historias, ese conocimiento o experiencia que tienes ahí en mente, pero que no sabes muy bien cómo comenzar a exponerla, ¿no? Y también la posibilidad de hacerte visible es otra de las facetas que tiene la escritura, que nos puede posicionar, nos puede hacer visible de toda la masa que no es desgraciadamente todo lo contrario, es una maravilla. El hecho de Internet, tocas un botón y ya tienes toda la información, pero sí es verdad que nos mete a todos en un mismo paquete, ¿no? Entonces, a veces resulta muy difícil de decir, hola, estoy aquí, quedas un poco desapercibido, ¿no? Tanto seas escritor como lleves una web o como quieras presentar un plan de negocio o lo que sea, ¿no? Entonces, una de las posibilidades con Internet precisamente de ser un poco relevante es hacer buenos escritos, sean artículos, sean posts en las redes sociales, sean artículos en tu web, o sea, escribir novelas, escribir relatos o hacer tu propio libro. Bien, esto, ¿qué es lo que hace? Pues realmente va poco a poco sacándote del montón y te pone como un referente. Y, de hecho, cuando escribes un libro, te posiciona como autoridad en esa materia o en ese sector. Vamos a utilizar en este webinario herramientas de la PNL y herramientas de neurociencia, de psicología, sociología, biología, todas aquellas ciencias que rondan alrededor del hombre y que nos ayudan a comprender su mente. ¿Por qué? Porque la idea de este webinario, de este y de todos los que vengan detrás, que lo quiero hacer de forma un poco periódica, va a ser el dar herramientas y claves útiles, muy prácticas, de manera general, para que podáis empezar a escribir esos relatos o esa novela o ese libro o llevar con éxito una página web, un blog o los posts a las redes sociales. Mi intención es que sea factible para todos vosotros y que todas esas pruebas, error que se suele hacer en un principio, pues digamos que las que yo pueda eliminaros, las eliminaré. Intentaré por todos los medios que todos estos webinarios, todas estas prácticas sean para ahorraros tiempo y esfuerzo y que sobre todo logréis disfrutar del proceso de la escritura, porque al fin y al cabo es lo que comienza a escribir quiere seguir. Bien, la idea de este webinario, vosotros mismos me habéis dicho que queríais tener nuevas herramientas, nuevas claves que os llevara a empezar, a comenzar de lo más sencillito, de lo más cómodo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que les sea fácil de expresarse. Como dije antes, muchos de vosotros tenéis diferentes aspectos. Unos quieren escribir novelas, otros quieren escribir ensayo o autoayuda, otros quieren llevar un blog o llevar artículos de éxito en las redes. Entonces, vamos a hacer algo muy generalizado, pero muy sencillito. Vamos a trabajar con un Keynote que ahora les compartiré en la pantalla para que también tengan algo visual que puedan mirar y que les sea más fácil de trabajar. Si queréis tomar apuntes, podéis hacerlo perfectamente, aunque yo luego os voy a mandar esta grabación y también voy a mandaros el Keynote hecho Power, hecho PDF, para que lo tengáis como material de estudio, ¿de acuerdo? Esa será la idea del webinario. Y al final, pues tendremos un tiempito para dudas, por si queréis exponer algo o preguntar algo al respecto. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Comenzamos entonces? Perfecto. Pues vamos a compartir pantalla. Ahí solamente tengo el enunciado, sería el estilo, sé preciso, haz preguntas y deja fluir respuestas, usa anécdotas y metáforas, el texto debe respirar, te lo explicaré después, escribe a la emoción fundamental e implica al lector.
Bien, vamos a ver de una en una porque merecen su parte independiente. Primero, el estilo. Sé natural, escribe como hablas. Aquí hay una ligera controversia. Tengo a otro gran amigo que siempre nos dice lo contrario, ¿no? No puedes escribir nunca como hablas. Bueno, sí y no. Vamos a ser correctos en esa definición. Evidentemente nosotros cuando hablamos de diferentes formas. No hablamos igual a nuestro hijo, que a nuestro marido, que a nuestro vecino, que a nuestro jefe o que a un amigo de toda la vida o a alguien a quien te acabas de presentar. Es verdad, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa. Tenemos diferentes niveles de comunicación hablada. De igual forma vamos a tener diferentes niveles de comunicación escrita. Entonces tenemos que coger una intermedia, correcta y sencilla, ¿de acuerdo? Como si habláramos a un amigo, pero que fuera correcto y cordial. No podemos hablar como si estuviéramos totalmente en familia y en total confianza, porque no sabes quién te va a leer, y tampoco vamos a hablar como si estuviéramos dirigiéndonos al presidente del gobierno, porque no siempre vas a conectar con esa persona. Así que vamos a un término intermedio. Uno, que tú te sientas cómodo con tus palabras, con tu forma de expresarte, pero de forma correcta y cordial, ¿de acuerdo? Esa sería la manera ideal. Y dirigirte siempre que te sea posible, y esto es fundamental. Esto siempre lo estoy recalcando mucho en mis talleres y en mis seminarios. Al tú, al usted, a nosotros. Evita en todo lo posible entrar en diferencia de género, a no ser, como dijimos antes, que tu objetivo sea escribir a un género determinado, ¿de acuerdo? Que sea algo específico para mujeres o que sea algo específico para hombres. Luego, si lo lee alguien del otro género, bueno, pues tendrá que adaptarse, está claro, ¿no? Pero en el 98% de los escritos, por favor, evita entrarlo. Es una manera de ahorrarte problemas y sobre todo de llegar más y con más seguridad a cualquier tipo de lectura, ¿de acuerdo? Cuando estamos escribiendo, el tener que estar poniendo continuamente las, los, ellos, ellas, un, una, o peor, cuando nos ponen el signo del arroba, te puedo asegurar que para alguien que está acostumbrado a leer es agotador. Te habrás eliminado a un montón de gente posible que pudiera leerte solo por agotamiento de lectura, ¿de acuerdo? Entonces, la manera más cómoda, la más sencilla, dirígete al tú, ¿bien? Siguiente casillita, nos vamos a ser precisos. Esto es interesante, sobre todo cuando hablamos también en las novelas y en los relatos, ¿de acuerdo? Ser preciso, es decir, concretar nombres. Si nosotros estamos hablando de que alguien va a llevar un ramo de flores a otra persona, no dejes solamente el ramo de flores, no hables en abstracto. Tú imagínate que la persona que te está leyendo no le guste las flores o sencillamente pasa un poco de ella. En ese momento has desconectado la lectura. Si llega ahí y no es algo que le llame la atención, lo más normal es que desconecte o que le baje su interés en lo que está leyendo, ¿de acuerdo? Pero si tú, en vez de hablar de un ramo de flores general, le dices, le llevó un ramo de lirios y rosas, su mente, aunque no le gusten las flores, estará pensando en un ramo de lirios y rosas. Ejemplo tonto, tú piensas en el elefante rosa. ¿En qué estás pensando? En un elefante rosa. ¿Por qué? Porque la mente es incapaz de dos cosas, de no contestar a una pregunta, de ahí la importancia de las preguntas chiquititas, y de no imaginarse aquello que tú le describes. Entonces, cuando vayas a hablar de algo, a no ser que tú, por tu cuenta, quieras hacerlo exactamente así y dejarlo un poco difuminado, siempre concreta nombre. Lo mismo pasa con las descripciones, ¿de acuerdo? Descripciones muy sencillas que aviven la imaginación. Descripciones que conecten con los sistemas representativos. Esto lo veremos en otro webinario, porque merece un webinario aparte, es un trabajo un poquito más avanzado. Pero te voy a poner un sencillo ejemplo. Si tú estás describiendo, no digo que describa absolutamente cada cosa que estés expresando, pero sí de vez en cuando pinceladas, ¿no? Si tú describes que María está en un jardín
y que está sintiendo el calor del sol del atardecer que le está dando directamente en la piel, mientras está escuchando a los pájaros que ya están empezando a revolotear para irse a sus nidos, y que al sentarse en la piedra siente el frío y la humedad del tacto de la piedra, mientras observa las flores que ya empiezan medio a cerrarse con ese crepúsculo de luz, soltando, emanando ese aroma. ¿Tú te has imaginado a María en el jardín? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque te he conectado de forma muy neuroescrituralmente, como dijimos al principio, con tus emociones. En algún momento has oído pájaros, has olido flores, has sentido frío, has sentido calor del sol. ¿De acuerdo? Todos esos pequeños detalles te conectan directamente con experiencias tuyas. En este caso estamos hablando del lector. Tú lo lees y el lector está conectando con sus experiencias. Da lo mismo que lo lea aquí, que al lado tuyo, que en Pekín. Tendrá esas mismas emociones en algún momento. Entonces esas pequeñas descripciones hacen precisa tu relato. ¿De acuerdo? Es uno de los pequeños truquitos que más nos llevan a escribir de forma eficaz. Siguiente clave, la tercera, haz pregunta y deja fluir. Hablamos de ella con la apertura infantil y también con la curiosidad. Preguntas pequeñas y sencillas, acuérdate del método Kaizen, tal como sería un niño, ¿vale? Dejar que las respuestas fluyan, esto es importante, no coartes tu libertad de imaginación. Pueden ser respuestas que en ese momento te choquen o que no tengan sentido, pero llegado un momento te pueden dar viabilidad a una idea nueva que puede darte un cambio y un giro impresionante en tus escritos, ¿de acuerdo? Así que de primera entrada deja que fluya. Cuando ya por la tarde o mañana o dentro de una semana vuelvas a leerlo, entonces te permitiré que puedas cortar todo lo que tú quieras. Pero mientras tanto, deja que fluya libremente. Y lo siguiente, el y sí, pero el y sí positivo, ¿eh? Es una pregunta que avivará tu creatividad. ¿Y si hiciéramos tal cosa? ¿Y si respondiera tal? ¿Y si pensara? Cualquier y sí positivo te puede abrir puertas a enrollar, desenrollar, en este caso, todo una escena. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Siguiente. Cuarta clave. Usar anécdotas y metáforas. Las anécdotas y las metáforas también serán seguramente carne de otro webinario completo. Las metáforas trabajan directamente en nuestra mente, ¿de acuerdo? Cuando un lector coge un libro, muchas veces la coge no con prejuicios, pero sí con ideas preconcebidas, ¿de acuerdo? Entonces empieza, pues, lógicamente, por ver la portada, por ver el título, nos vamos a la sinopsis, lo ojeamos un poco por dentro, nos vamos al índice, y si captamos con su atención, estamos de buena suerte. Pero si algo no le llama la atención o le choca, lo perdemos, ¿de acuerdo? La mente funciona así, es tan básica como eso. Pero si tú hablas en metáforas, si tú escribes alguna anécdota o relatas algún tipo de cuento, la mente del lector te la has ganado. Tan sencillo como eso. La metáfora, los cuentos, las leyendas, las anécdotas son lenguajes hipnóticos, son lenguajes que atraviesan la crítica de nuestra mente, en este caso el corte, que es nuestra mente analítica, perdón. Y ese lenguaje va directamente al subconsciente, conecta directamente con la emoción, que es el lenguaje por excelencia, es el lenguaje que incluso personas sordas o ciegas o mudas entienden, ¿de acuerdo? Entonces rompen esa barrera y pasan directamente a ese nivel de lenguaje, con lo cual a través de los ejemplos, a través de las anécdotas podemos implicar al lector. Él se siente integrado y de una manera muy sutil tú te lo has ganado, ¿de acuerdo? Bien, este sería uno de los trucos más, digamos, que mejor gratificación te puede dar y también el que menos es conocido, así que aprovéchalo. La siguiente tarjeta sería el texto debe respirar, que antes te dije que lo iba a explicar. Bien, tú imagínate que coges un libro y ese libro tiene estrofas enormes que cogen prácticamente toda la página.
así una y otra y otra y otra página. Es agotador, sobre todo porque si te pierdes en mitad de la estrofa tienes que volverla a empezar para saber dónde estaba. Bien, hay una manera sutil también de que la mente de nuestro lector no se canse y es proponerle espacios en blanco, espacios de respiración. Es muy fácil, fíjate. De primera entrada utiliza siempre palabras sencillas sin un uso excesivo de tecnicismo, a no ser que tú vayas a escribir solo y exclusivamente para un determinado nivel de personas. Por ejemplo, si yo escribiera solo para músicos, que es mi vida musical, evidentemente utilizaría una serie de tecnicismos que no haría si tengo que escribir a un público mucho más amplio, ¿de acuerdo? Bien, sin tecnicismo y sin siglas. Si pones una sigla, explícala al principio y luego la puedes utilizar con libertad. Pero si llenas demasiadas siglas, las personas se pierden. Es lo que pasa cuando antes yo te expliqué de PNL, programación neurolingüística, y la he ido nombrando a lo largo del webinario, pero tú ya sabes de qué me estaba refiriendo, ¿de acuerdo? Bien, palabras sencillas, sin uso excesivo, y frases cortas, dejas de espacios por medio y oraciones directas. Lo de dejar espacio se refiere a entre estrofa y estrofa, ¿de acuerdo? Frases cortas, no excesivamente cortas, que rompan la comunicación. Pueden haber alguna frase larga, incluso alguna frase que necesite en un par de ocasiones puntuación para respiración. Pero si te atienes a hacer la expresión en pequeñas frases, es mucho más fácil de controlar el significado de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y eso también se nota en el lector. Te agradecerá un escrito muy sencillo. Que el mensaje sea lo más sencillo posible. Los párrafos cortos, en vez de hacerlo así tan largo como te expliqué en un principio, intenta coger una sola idea por párrafo. Un párrafo puede llegar hasta 8, 9, 10 líneas perfectamente, pero uno entre tanto, ¿de acuerdo? Intenta que los párrafos no sean excesivamente grandes. Fíjate, por ejemplo, en cómo yo te he presentado esta simple tarjeta. Ves que tiene párrafos más o menos pequeños, se coloca la idea principal al principio y luego se habla de ella, procurando no extendernos de más, evidentemente, ¿no? Se pueden hacer párrafos más largos, pero como te digo, la sensación de espacio entre ellos da mucho juego a la mente para que no se canse, ¿vale? Siguiente tarjetita, escribir a la emoción. Y aquí venimos a los sistemas representativos, como hablamos antes, los 5 sentidos, ¿de acuerdo? Escribir utilizando un término de cada uno de ellos. Y tú dirás, vale, si es una novela o un relato puedo hacerlo, pero si estoy escribiendo un post o estoy escribiendo un artículo o es un libro de autoayuda, ¿cómo juego con eso? Pues sencillamente integrando al lector. Haz preguntas, por ejemplo, ¿no has visto alguna vez? Ya estás poniendo el sistema de la vista, ¿de acuerdo? Seguramente has escuchado en alguna ocasión, estás metiendo el oído, ¿te das cuenta? Se puede hacer de una manera muy sencilla. De vez en cuando colocar alguna frase que conecte con alguno de estos 5 sentidos. Controlar los sentidos no centrándolos en un solo punto, es decir, no en todas las páginas tienes que hablar de los 5 sentidos porque es agotador también. Tan malo es que falte como que sobre. Entonces, vete diseminándolo a lo largo del escrito de una manera cómoda, pero que no esté excesivamente concentrado. Y por último, lo que comentábamos antes, si defines a tu avatar como hombre o mujer, el enfoque también cambia. Esto viene más por neuroinfluencia, ¿de acuerdo? De cómo influenciar a la mente de nuestro cliente o nuestro lector. El hombre tiene una mente mucho más analítica, le gustan muchísimo los números, le gustan las cosas muy sencillas, una sola idea por vez y sobre todo que sea muy cuadriculada. La mujer no, la mujer necesitamos mucha de emoción, mucho de sistema representativo, de sentirnos acogidas, de sentirnos implicadas, de poder sentir, palabra importantísima en la mujer, esa sensación, esa emoción o ese deseo que tú estás intentando expresar. ¿Ves cómo cambia? Parece una cosa tan tonta y sin embargo puedes ganar muchísimos lectores más si tienes cuidado con estos pequeños detalles.
Y la siguiente es implicar al lector. ¿Y cómo hacemos eso? Pues prácticamente te lo he venido diciendo durante todo el webinario. Haz preguntas interesantes, preguntas pequeñas y siempre dirigidos al tú. Intenta que responda, aunque sea mentalmente, esas preguntas, lo que hablábamos antes. ¿Has visto alguna vez? Él, ya quiera o no, tiene que estarse imaginando una sensación igual. Y trátale siempre como si fuera un amigo que va a participar de tu coloquio. De esa forma lo has implicado en tu lectura. Ya no es un simple lector, es parte de esa lectura. Bien, pues como ves, hay una serie de claves que si las tenemos en cuenta podemos hacer bastante por cambiar nuestra forma de expresarnos. Hay una que es básica, una que es fundamental, que es la siguiente. Pues hasta aquí este seminario. Recordados que podéis entrar en la página web de dulcebermudez.com, allí podéis suscribiros y cada 10, 12, 15 días podéis ir recibiendo correos con sugerencias, ideas, vivencias, experiencias sobre escritura que puede serviros de ayuda, totalmente gratuito, por supuesto. Si queréis poneros en contacto conmigo, me tenéis a vuestra total disposición, podéis hacerlo a través de info.dulcebermudez.com. Y luego, pues tenemos otras opciones de seguirnos, como en Facebook, en el Comienza a Escribir. Y de nuevo, muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestro interés y hasta otra.